Los 6 hombres estuvieron más de una década recluidos en la cárcel militar de Guantánamo, que Estados Unidos guerra contra el terror, pero nunca se los acusó formalmente de ningún crimen. En 2009 habían sido habilitados para salir de prisión, pero ningún país aceptaba recibirlos. Hasta que intervino el gobierno saliente de José Mujica a fines de 2014, y los 6 llegaron a Uruguay en diciembre de ese año. Lo que siguió es bastante conocido. De forma similar a lo que sucedió con los refugiados sirios llegados de Siria, la adaptación al país y su cultura fue muy difícil para estos 6 hombres y las respuestas que brindaron las autoridades más bien escasas. Algunos fueron muy críticos con el programa que los trajo a Uruguay, especialmente de Jihad Diyab, pero de entre ellos, de quien menos se sabía era de Mohamed Motán, el único palestino del grupo quien había guardado silencio. Es su historia la que narra un nuevo documental uruguayo, La libertad es una palabra grande. Para hablar de ella recibimos ahora a su director, Guillermo Rocamora, y su productor, Santiago López. ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. ¿Cómo andan? Bien, para empezar, la idea, Santiago, fue tuya, ¿no? Cuando llegaron los refugiados, te interesó la historia. Sí, Guille dice que es una ocurrencia más que una idea, porque uno siempre parte de eso. Pero nosotros veníamos haciendo un trabajo con Guille de hacer documentales para televisión, para Estados Unidos. Habíamos terminado hacía unos meses un documental de Pablo Escobar, que además había sido como medio, fue extraño porque habían hecho un documental muy importante sobre la vida de Pablo Escobar, que es en realidad el hijo, haciendo como un encuentro con los hijos de las víctimas de Pablo Escobar. Y habíamos hecho un proceso re interesante de Guille encontrar otra forma de trabajar sobre ese tema y trabajar sobre un personaje tan complejo, y cuando llegaron teníamos como todos los cables atados para hacer otra cosa cortita y hacer otro documental que nos diera 6 meses de vida. Y ahí le dije a Guille, para mí hay que hacer algo con esto, le insistí. Guille me dijo que no le interesaba, pero después, en realidad el proceso estuvo bueno porque Guille dijo que no, pero sí, pero había algo, y nos pusimos a trabajar los dos en algo que no sabíamos que iba a pasar. Y terminó siendo en un proceso como de 9 meses, donde cada día que iba pasando encontrábamos que ahí para mí había la posibilidad de contar una historia. Hacer una película es muy distinto a hacer un documental de televisión, era involucrarse en un proceso mucho más profundo y abordarlo de una manera mucho más compleja. Y Guille por suerte se bancó que uno le estuviera atrás diciendo, che, tenés que hacer esta película, es para vos, y ahí está. A vos, Guillermo, lo que te pasaba era que estaba en todos lados la historia. Claro, ¿no? A mí me parecía interesante desde ya, pero me daba la sensación de noticia y no de película, ¿no? Era como una cosa más de lo que se conocía y de como tener nuestra voz, pero no me atraía para hacer una película. Pero sí me atraía la investigación, por eso nos embarcamos, digamos, en acercarnos, en investigar, en conocerlo. Ese proceso fue muy interesante, muy complejo, porque la verdad que había mucho revuelo alrededor de ellos, ¿viste? Había mucha prensa internacional, había mucho rumor, mucha entrevista de cadenas. Entonces fue complicado realmente ese proceso, pero sí investigamos mucho y aprendimos mucho. Fueron 6, y ustedes eligieron uno, porque Sí. en la historia aparece solo Mohamed. ¿Por qué? ¿Por qué resolvieron hacerlo con Mohamed? Bueno, nosotros teníamos planteado como premisa que con los 6 no íbamos a trabajar, porque nos parecía imposible narrativamente. Pero eran muy diferentes las actitudes de todos. Absolutamente. Y nosotros lo que teníamos otra premisa, que era que nosotros pensábamos trabajar mucho tiempo con ellos, con el que trabajáramos. Entre 2 o 3 años, sabíamos que era así una vez que definimos hacer la película. Entonces le pusimos arriba de la mesa a Mirza toda esta información. Cristian Mirza, que estaba como coordinándolos y negociando con ellos, y fue él el que hizo un sondeo y nos dijo, Mohamed es la persona para que ustedes puedan juntarse. Ahí ni siquiera estaba aprobado por parte de Mohamed ni su esposa, era como el que puede aceptar a tener un encuentro con ustedes es él. Nos encontramos y sí había muchos condimentos que estaban buenos en el sentido de que estaba casado, su señora estaba embarazada. Entonces había ya unas perspectivas de empezar la vida de vuelta que eran interesantes. Pero el idioma seguía siendo una barrera impenetrable. Absolutamente, sí, una barrera, sí, fue mucho tiempo. ¿Con qué base partían ustedes? Porque en los documentales a veces se arma como una hoja de ruta, ¿no? Un guión de, yo quiero conseguir esto. ¿Ustedes qué era lo que estaban buscando cuando partieron? No, nosotros nos acercamos primero a la intimidad de ellos, o sea, nos pusimos como primer objetivo entrar en esa intimidad, o sea, que no fuera alejarnos de lo que habíamos visto, digamos, que fuera realmente una mirada mucho más cercana del tema.
y a partir de ahí empezar a discutir con Santiago y empezamos a participar en talleres de desarrollo de documental. Acá en el Docu Montevideo fue uno muy importante para con el material que teníamos, identificar qué nos interesaba y qué no, y cuál era el enfoque que queríamos dar. Y en un momento, en un trabajo acá en el Docu Montevideo, llegamos a que nuestro objetivo era contar la segunda oportunidad, digamos, una historia de segundas oportunidades, de empezar de vuelta, como que sentíamos que eso era el nudo que nos interesaba y que lo hacía más universal, ¿no? Sí, había una cuestión, fue como un proceso al principio, cuando empezamos a trabajar con él, bastante intuitivo, ¿no? Había como estas cosas que dice Guille, bueno, él tenía una mujer uruguaya, estaba embarazada, él estaba buscando trabajo, estaba como formando una familia, había un montón de cosas que eran intuitivas en la relación, pero era muy difícil al inicio salir de la historia, de la noticia aquella de Guantánamo. De hecho, nosotros tuvimos un primer día de una primera entrevista muy, muy larga, donde esa entrevista creo que usamos, no sé, 30 segundos después en la película, sí, que se centraba un poco en su background, ¿no? De dónde venía, qué le había pasado. Y nos fuimos, como en el proceso de investigación, desde que definimos a Mohamed hasta que hacemos ese taller, nosotros fuimos decantando que la mochila de Guantánamo era una mochila también muy pesada para la película, y que no reflexionaba sobre los temas que a nosotros más nos interesaban, que era este tipo buscando una nueva oportunidad en un país que era como llevarlo a la luna, porque no hay una comunidad musulmana que lo respalde, la gente, casi nadie puede entender su idioma, su cultura. Entonces nos enfrentamos como en esa dinámica, y ahí en ese taller que hicimos con Marta Andreu acá en el Docu Montevideo, como que terminó el proceso, llegó como al final del proceso de entender que nuestra película era de una segunda oportunidad. Algo que Guille además venía trabajando en sus otras películas o en sus otros proyectos. De su película de ficción también habla de un tipo que necesita una segunda oportunidad en la vida. Entonces para él como director era una cosa muy natural, y bueno, y fue así. Para situar un poco a la audiencia, más allá del tema de Guantánamo, Mohamed es un hombre de poco menos de 40 años, ¿no? Sí, 40 ahora. 40 años, que pasó 13 años preso sin condena. Sí, cayó preso con 22 años y fue liberado 13 años después, cuando viene acá al Uruguay. El documental cuenta en una voz en off cómo fue la detención. Sí, ahí va. Nosotros, de lo que es el pasado puro y duro, digamos, hay dos momentos que él narra. En un momento narra su detención, que en realidad narra también a escala humana su detención, cómo los agarraron, qué les dijeron. Estaba durmiendo. Claro, estaba durmiendo, era de noche, cayeron en el helicóptero, o sea, como eso, como lo que él vivió, digamos, y después en otro pasaje narra un poco, hace como una especie de resumen de lo que es vivir ahí en Guantánamo, digamos, ¿no? De cómo te van quebrantando la moral, el espíritu, cómo tienen esa intención. Y bueno, esos son los dos momentos donde la película se refiere al pasado. Sí. Pero hay otro aspecto que puede sorprender, que es el país palestino. ¿Por qué lo agarraron? Claro. Él estaba en Pakistán, en realidad estudiando religión, no estaba en... Es una explicación. Claro. Sí, nosotros tuvimos esa misma disyuntiva de cuánta información dar al respecto de él. Hay como dos grandes tipos de documental, capaz que estoy siendo medio grueso en este corte, pero está como el material documental que da respuestas y el que hace preguntas, digamos, ¿no? O el que lanza preguntas. Nos vimos en ese mismo brete, digamos, en cuánto explicar, porque a veces el espectador tiene como la necesidad, ¿no? Pero realmente nos pasó que nos parecía menos rico que te contáramos todo, ¿viste? O sea, era menos rico y menos después de la película nos parecía que iba a ser menos interesante, y aparte es muy difícil poner límite a esa información que vos empezás a dar, ¿no? Está bien, lo agarraron en Pakistán, te cuento eso. Bueno, entonces después te tengo que contar por qué se fue a Pakistán. Bueno, entonces después te tengo que contar cómo fueron sus primeros 22 años de vida, porque si no entendés por qué el tipo se va a estudiar. Entonces es como un túnel medio difícil de salir, digamos, ¿no? Sobre todo, nada, con los recursos que nosotros teníamos, que no era que teníamos material de archivo de su infancia o cosas que se plantean en otros documentales, ¿no? Pero entre las preguntas que te hice afuera era en qué trabajaba antes, porque claro, 22 años ya estaría laburando en algo, porque claro, en función de eso lo que luego va a buscar acá. Claro, sí, en realidad, viste como eso también es una pregunta que tiene
una aplicación larga, porque culturalmente no es lo mismo. Yo a los 22 años ya me había recibido. Claro, bueno, y en el país de él ni cerca, digamos, ¿no? O sea, él empezó a trabajar mientras que terminaba el secundario, digamos, con 15 y 16 años con su padre en una empresa de construcción. Bueno, ya está. Formación... Conocemos al rubro, por lo menos. Claro, bueno, sí. Sí, esto es un debate interesante y yo creo que son decisiones que se toman conociendo los riesgos, digamos, lo que uno toma y lo que uno deja. Es muy difícil abarcar en un documental, además, porque uno sabe que es real, ¿no? Entonces tiene más preguntas o más inputs de información. Es muy difícil abarcar o satisfacer todos los temas. Parece en la película un hombre serio, como reservado. Sí. ¿Cómo fue el trato con él? ¿Estuvo siempre dispuesto a hacer la película? ¿Lo tuvieron que convencer? Fue la primera reunión, ¿no? Sí, nosotros el día que Mirza nos dice que teníamos que hablar con Mohamed, armamos una reunión con él, con su mujer y con Samir, que es el traductor, para poder decir claramente qué es lo que queríamos hacer nosotros. Nosotros teníamos muy claro ya en ese momento que nosotros no estábamos dispuestos a hacer una noticia de esto, una película noticia, sino que hacer un proceso largo, muy íntimo, que él nos tenía que abrir las puertas de su casa, que eso implicaba un compromiso por parte de él con la película. Y bueno, le explicamos y mucho tiempo, por lo menos estábamos pensando en 1 año, 2 años de filmar nada más, que después íbamos a ver, que esto era una película y era Uruguay, que todo lo que se había hablado de las propuestas de Hollywood y los millones era mentira con nosotros, o sea, es imposible. Y ahí ellos se fueron y al mes, creo, prácticamente tuvimos una respuesta de ellos de que aceptaban hacer la película, y ahí empezó un proceso antes de filmar, como de 3-4 meses por lo menos, donde con Guille empezamos a tener encuentros semanales. Yo por periodos, pero Guille sí empezó a tener un vínculo con Mohamed muy, muy fuerte. ¿Cuándo fue eso? ¿En qué? Eso es final de 2015. Y empezamos a filmar en principio de 2016. Porque el niño que tiene ya es más grandecito en la película. Claro, sí. Claro, sí. Y hoy ya ni siquiera está en Uruguay. Sí, no, volvieron hace 2 semanas, bueno. por suerte, pero sí, estuvieron en Palestina 7 meses, sí. Sí, lo más complejo que eso que cuenta Santi fue como, empezar a conocernos, que nos dieran ese primer voto de confianza de abrirnos la puerta de su casa y a partir de ahí permitirnos trabajar. No hubo grandes idas y vueltas. Nosotros fuimos muy claros en la propuesta. Esto era, si les interesaba contar la historia, ¿viste? Cuando vos te vas a embarcar con un personaje documental en un viaje tan largo, hay que ser muy claro lo que uno pone arriba de la mesa y que el otro acepta o no. Pero no se puede ir vendiendo de a poco, ¿no? Decir, no, mirá, van a ser 6 meses y después, porque ahí es donde se empieza a quebrar todo, ¿no? ¿Y con la película terminada, Mohamed la vio? Mohamed la vio, sí. Mohamed la vio. Nosotros estrenamos en un festival que se llama IDFA el año pasado, en noviembre. Y antes de empezar la postproducción, lo llamamos a un lugar ahí con su esposa y le mostramos la película. Fue la proyección más difícil que tuve. ¿Y qué opinó? No, estaba muy contento ahí con la película. Sí, estaba muy contento, se sintió identificado. También se quedaba mucho con las cosas familiares, cómo iban creciendo los hijos, cómo todo lo que vivió, digamos, ¿no? Yo creo que para él es muy difícil separarse y verse como personaje, ¿no? Sí, claro. y ellos, hablo de ellos porque también su mujer tuvo un rol muy importante en la construcción de la película. Siempre fueron muy solidarios, no sé si es la palabra, pero confiaron mucho en nosotros. Entonces, en ningún momento nos plantearon limitaciones sobre lo que nosotros íbamos a hacer con la película. Que eso, para un proceso documental, es lo máximo, pero cuando estás con un personaje que puede tener muchos reparos en su exhibición pública, y que ha sido tan reservado, que ha sido tan reservado, y que en realidad la película, bien o mal, lo puede perjudicar en sus objetivos, ¿no? Entonces, y ellos en realidad fueron sumamente confiaron demasiado, creo yo, en nosotros, y creo que cuando nosotros les presentamos la película, que los dos estábamos muy muy nerviosos, fue recibir como el alivio, no sé si es la palabra, pero la aprobación de ellos para nosotros fue un momento increíble. ¿Y ustedes qué piensan respecto a lo que pueda ser las consecuencias? Porque este hombre está buscando trabajo en la película, que no sé siquiera si lo ha logrado. No lo ha logrado, no. Y entonces pienso que
justamente mostrar por lo que está pasando pudo haber servido. Sí, nosotros tenemos esa esperanza con el documental hoy. No era una premisa anterior, porque nosotros creíamos que durante el proceso del rodaje él iba a conseguir este trabajo y no lo logró. Entonces, sí, hoy creemos que sí, pero había mucho que cuidar. Cuando uno filma en intimidad hay que estar muy atento a no caer en morbo. Yo qué sé, nosotros teníamos la tentación del morbo de Guantánamo, el morbo del Islam. Era muy fácil retratar la realidad íntima de la pareja del Islam y dejar mal parado a él o a ella. O sea, podíamos... Porque eso, cuando vos filmás mucho tenés mucho material, entonces podés. Entonces yo creo que hicimos un trabajo también muy importante en cuidar al personaje, que eso bueno, todo documentalista lo debe hacer, ¿no? Pero fue muy interesante. Si les parece, hacemos una breve pausa y ya seguimos. Bien. Y seguimos hablando con Guillermo Rocamora y Santiago López, director y productor de la película La libertad es una palabra grande. En la tanda surgió una discusión acá en la mesa que Rosario te ganas de plantear al aire. No pienso plantear, porque no está en el guión y no me puedo salir del guión. No, pero tenía que ver con lo distinto que son los códigos para televisión y para cine. Claro, ¿no? porque lo dejó ahí y a mí me planteó una serie de preguntas. Yo pensé que era prácticamente lo mismo, filmar para uno y para otro, y me lo explicaste muy bien. No. Porque cuando hay líneas editoriales que tenés que responder a sí, ella. Cuando uno trabaja para la televisión hay otro que manda. Y hay otro que manda y hay una necesidad editorial de esa cadena o de esa... Claro. Digo, pasa siempre que uno tiene un jefe, tiene que responder a él. Son menos libres. Y claro, y acá nosotros nos planteamos, al inicio, cuando yo pensé en esta ocurrencia, sí estábamos en ese código de poder darle directamente a alguien un contenido que nos pudiera decir, che, es así, nos paga y chao. Pero a medida que fuimos investigando, quisimos hacer otra cosa. De hecho, hacer una película independiente, lo lindo de hacer una película independiente es ser independiente y poner sobre la mesa lo que vos querés decir. Pero tenés que pagar vos también. Tenés que ir a buscar el dinero vos. Pero hay una cosa que es interesante en esta película. Esta película, para el Uruguay, mal que pese, tenía un montón de condimentos políticos complejos para nosotros como productor y director. Y en ningún momento nosotros fuimos financiados por fondos del Estado para hacer la película, fuimos a los concursos, nos acercamos a instituciones que tenían que ver con ellos, a la Beneverit para poder conseguir información, a la Embajada de Estados Unidos, a las pocas organizaciones musulmanas que están, al Pizza-Net. Nadie en ningún momento nos preguntó qué íbamos a hacer y cómo íbamos a hacer con este tema. Y el riesgo era muy alto de que nosotros pudiéramos salir por cualquier lado. De hecho, la organización que les da la subvención a ellos tampoco nos preguntó qué íbamos a hacer con la película. Nos dejaron entrar a determinadas reuniones y en eso es como, no sé, para nosotros ahora justo hubo la semana del documental y el Doc Montevideo, donde viene gente de todos lados. Y por ejemplo en Brasil los documentalistas y los productores de cine están totalmente, al día de hoy, censurados en lo que pueden hacer. O sea que cuando uno ve todo ese contexto y llega a esta película en este momento de campaña, te dice, bueno, qué lindo es vivir en este país y qué posibilidad de decir lo que uno quiere. Entonces eso es como para reconocer un poco de dónde estamos. Mencionabas recién, Santiago, volviendo al tema de la película, la organización que les da la subvención, que es el Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana, ¿verdad? Sí. O sea, en realidad viene del Estado y ellos son los que lo gestionan. Sí, ellos son los administradores nomás. Claro, ya se extendió más tiempo del que estaba previsto inicialmente. Sí. Bueno, eso es otra cosa que tampoco se explica en la película, porque nosotros tomamos casi 3 años de programa. El programa era por 2 años. El tercer año se extendió y se fue reduciendo trimestralmente. Ellos empezaron cobrando 15.000 pesos y terminaron cobrando 4 los últimos 3 meses. El cuarto año les dieron un salario mínimo de 12.000 y pico de pesos, que a Mohamed en un momento se lo cortan porque él se va a Mendoza a tratar de conseguir trabajo. Entonces se lo cortan porque sale del país. Y ahora está de vuelta hasta fin de año con una ayuda también de eso, de un salario mínimo de 12.000 y pico de pesos y el alquiler de una casa. Y después de todo este proceso, ¿qué visión les queda a ustedes del programa de los refugiados de Guantánamo? Y yo creo la película es frustrante, o sea, sí, claro. Yo creo que es una muy buena intención, muy mal ejecutada. Esa es sería mi respuesta, porque creo que la intención es muy buena y que provoca un montón de cosas muy buenas en la vida de esta persona. Mohamed hoy tiene una familia, tiene 2 hijos. Y tiene la libertad, que es una palabra grande. Claro, absolutamente, ¿no? Y él te lo dice, él en Uruguay se mueve sin policía, sin nadie que lo controle. O sea, viene de Palestina, ¿no? Donde ir a la esquina es pasar por 2 o 3 checkpoints para dejar su documento. Él disfruta de eso.
Lo que no ha logrado es la integración a nivel laboral, a nivel más social, y yo creo que ahí es donde el programa le faltó grandes acuerdos, o por lo menos generar acuerdos con empresas o con instituciones que realmente acompañaran un proceso que iba a ser complejo, porque son personas culturalmente muy distintas a nosotros, porque vienen de una reclusión muy brava, entonces no iba a ser así nomás, digamos, ¿no? Entonces yo creo que le faltaron herramientas más profundas, le faltaron interlocutores que hablaran árabe, que comprendieran la cultura, ¿no? Que fueran personas más cercanas a ellos, ¿viste? Y que bueno, sí, eso, yo creo que esa es mi conclusión sobre el programa. Sí. La conclusión es la misma, ¿no? Tipo una gran idea o un hecho que en sí mismo es para mí es muy loable humanamente, ¿no? Como país dar esa chance, pero después la ejecución termina siendo lo que es, ¿no? Y hay una parte del proceso que nosotros, Guille lo puso en la película, y es lo que nosotros como sociedad cuestionamos de esa decisión, y eso también es una presión muy grande a nivel de la gestión de los recursos que se entregan para ese tipo de personas. En un momento nosotros, a medida que fuimos filmando, la presión mediática de cómo le van a dar a estos 6 tipos, había una cosa muy... Y eso, cuando vos lo ves en perspectiva de lo que pasó, te hace reflexionar mucho cómo somos nosotros como sociedad. No estamos pidiendo sostener un programa a nivel político, pero a nivel social de 6 tipos, son 6, nada más que 6, para que tengan una posibilidad nueva en un país que siempre, que se formó con gente que vino de afuera, que mi abuelo vino en el 1914 a hacer su vida acá y la pudo hacer. O sea, y que no es tan fácil darle libertad a una persona, digamos, no es solo sacarlos y dejarlos libres, ¿no? Digamos, claro. O sea, es mucho más complejo que eso, y ahí es donde para mí el programa es medio ingenuo, digamos, ¿no? Sí. Porque es eso. Sí, en alguna entrevista, no me acuerdo cuál de ustedes, creo que fuiste vos, Guillermo, que había dicho que la película trata sobre la libertad en toda su dimensión. Sí. Y genera una pregunta que es, vos decías recién, Rosario, bueno, ahora es libre, pero ¿es libre de verdad? Sí, yo creo que la película... Muy condicionado. Claro, la película... trabaja lo condiciona. Claro, la película tira el nombre, quiero decir, el título tira esa reflexión arriba de la mesa y esa mirada, porque nos parecía importante que utilizar esta historia para reflexionar acerca de eso. No solo Mohamed, cuántas personas que tienen que empezar de vuelta o cambiar de trabajo o no tienen trabajo, tampoco pueden vivir su libertad en toda su expresión. No es solo en él, todos los inmigrantes que estamos recibiendo ahora, la complejidad que tienen para revalidar un título, para conseguir un trabajo, o sea, estamos... Eso está reflejado en la película, porque hay una entrevista de trabajo en la cual le piden de todo al pobre Mohamed, que no podía creer. Si hay cosas que me parece que ni siquiera tiene. A él en un momento le piden que haga un currículum, y es una persona que estuvo presa de los 22 a los 37 años, es imposible que tenga un currículum, y teniendo en cuenta el contexto cultural. Y documentos que creo que no podía tener. Sí, muy difícil, sí. Pero bueno, sí, yo creo que está bueno que la historia sirva para reflexionar un poco también de eso, ¿no? Sobre la libertad. Es muy interesante. Bien. ¿Y ustedes cuando la ven ahora también les resulta frustrante o están... salieron un poco, me imagino que el proceso ha sido frustrante, ver la película. Sí, el proceso fue frustrante. Nosotros estábamos ahí poniendo el hombro, digamos, en todo lo que podíamos. Mohamed es socio de la película. Yo creo que eso lo hemos contado poco. O sea, Mohamed tiene un porcentaje de la película, ha cobrado de cada fondo que la película obtuvo un porcentaje. Porque nos parecía que era la manera de pagarle. Correcta. Sí, claro. O sea, si yo como director iba a cobrar, él como protagonista debería recibir un ingreso, y fue así que lo acordamos con él. Sí, nosotros nunca nos planteamos pagarle un salario a él como, hay que hacer esto y es por plata, sino que a medida que la película iba ganando premios o ganando en posibilidades, él iba a tocarle uno. Para el beneficio de la película. Nunca nos planteamos tener una relación con un personaje dinero por hablar, digamos, eso no estaba en nuestra cabeza, pero tampoco nos parecía utilizar pagar una especie de bordero. Claro, una persona tanto tiempo y que el loco no tuviera un beneficio. Sobre todo teniendo en cuenta la condición en la que estaba, digamos. No era un rico arrepentido de una estafa que no hacía falta pagarle, no, era una persona que tenía una necesidad real muy fuerte. Pero igual yo les comentaba que hay una cosa que dice que me parece lindísima. Hoy, en aquel momento, cuando me dijiste que la familia vuelve a estar con él, me alegro, porque en un momento, durante la película, la familia estaba en Israel, la mujer y la hija, y él dice, sigo solo,
pero ahora sé que tengo una familia. Sí. Tan solo como estuve en Guantánamo, pero no es lo mismo Sí. porque ahora sé que tengo una familia. Me pareció muy linda. Sí, esa ese momento es reflexión. muy, sí, esos son los momentos donde él reflexiona sobre él mismo como personaje y es muy interesante, sí. Sí. Y eso es verdad también, por eso digo que para mí No no es tan negra como- Claro, no hay que barrer todo y decir, no, esto estuvo todo mal. No, la verdad que no, porque realmente esa segunda oportunidad es real, digamos, en un montón de aspectos y él la pudo disfrutar mucho y pudo construir una familia. Bueno, tiene todo lo otro que se ve en la película y toda la dificultad que se plantea ahí, ¿no? Bien. Guillermo Rocamora, Santiago López, muchas gracias por estos minutos. La película sigue en cartel, Sigue no en en los cartel. mejores horarios, pero sigue. No, es una discusión parecida a la de la línea editorial de la televisión. Para otro la día. televisión y los exhibidores, hay que hacer una mesa de debate acá con varios productores y hablamos No, un rato. pero esta semana se suma Cinemateca. Sí, Y eso es por ahora sigue en la sala B del Sodre, acá en la Nelly Goitiño, que es Que preciosa se ve sala. muy bien, Sí. y se ve muy bien y Preciosa. muy cómoda. Sí. Y después se suma a Cinemateca y no tenemos muy claro qué pasa con nuestros amigos comerciales. De live. Hasta hoy está. Hasta hoy está. Mañana que cambia la Mañana cartelera. Sí, veremos. veremos. Bueno, pero sigue en cartel, así que Exacto. búsquenla. La libertad es una palabra grande. Muchas gracias. Gracias.